¿Qué tal? Sean bienvenidos a la explicación de la carta Smith. Somos el grupo de Flores Condor y Eric y Flores Durán Samuel. Primero comencemos con qué es la carta Smith. Esta es de la carta Smith, es una gráfica, ¿no? La carta Smith en sí es una herramienta gráfica muy utilizada en la ingeniería de telecomunicaciones, de radiofrecuencia y microondas. Su principal objetivo es representar y analizar el comportamiento de las líneas de transmisión y los componentes de radiofrecuencia en función de su impedancia o admitancia. Una de las funciones principales que tiene, como ya se mencionó, es de visualizar las impedancias y las admitancias, calcular el coeficiente de reflexión, según esta gráfica, determinar relaciones de onda estacionaria, y el diseño de adaptación de impedancias. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a empezar explicando las partes de la carta Smith, ¿no? Aquí, como podemos ver, una línea horizontal. Ese sería el eje de las resistencias. Y ahora esto se divide en dos partes, una parte superior y una parte inferior. ¿Y esto qué nos dice? Es de que la parte superior es para valores inductivos, cuando la parte imaginaria de la impedancia compleja es positiva, y cuando la impedancia, es negativo, pues es capacitivo, ¿no? Es esto una pequeña referencia a cómo es este gráfico, que la parte superior indica que es inductivo, la parte abajo capacitivo y la parte horizontal es resistiva. Ahora, ustedes verán todas estas circunferencias y dirán, ¿qué es, no? Bueno, para entender de mejor forma, vamos a los valores para hallar, ¿no? Todo lo que hemos mencionado, lo que era el ROE, el coeficiente de reflexión y demás. Y vamos a ver de forma clara cómo es que se hace uso de esta carta de Smith, porque a un inicio sí se ve bastante complejo, ¿no? Pero van a ver de que esto no es para nada raro, ¿no? Bueno, empecemos dándonos una impedancia compleja, que como saben está puesta por una resistencia y una parte imaginaria. Nos vamos a dar valores de menos 100, más 75, más J 75 ohms y una impedancia característica de Z sub 0 de 50 ohms. Continuando, para normalizarlo y hacer uso de la carta Smith, lo que tenemos que hacer es dividir. Una disculpa aquí. Tenemos que dividir la impedancia entre la impedancia característica, que vendría a ser solamente reemplazando y dividirlo entre 50 ohms, ¿no? Y tendríamos un resultado de 2 más J 1.5, y estamos simplemente llevando el negativo al otro lado, ¿no? Por si acaso. El primer término nos va a servir para hallar el círculo de la resistencia, ¿ya? Como les estaba explicando anteriormente, aquí está la zona resistiva, y estos valores que ven de 0.1, 0.2, 0.3 hasta 50 son valores de resistencia, ¿no? Son circunferencias de resistencia. Y este valor como es positivo, entonces vamos a relacionarlo con la zona inductiva. Hagamos eso y tenemos como valores en la resistencia de 2. ¿Qué vamos a hacer primero? Debemos de hallar la circunferencia de radio 2, ¿verdad? Este sería nuestro punto inicial. Aquí tenemos un punto. Ese sería nuestro primer punto. Ahora nos decía también de que tendríamos que hallar 1.5 en la zona inductiva. Entonces lo relacionamos 1.6, 1.5. Como pueden ver, no tenemos el valor de 1.5 directamente. Entonces lo vamos relacionando directamente con esta onda, que debería de ser 1.5, ¿no? Ya que está al medio
Entonces tendría que ser 1.5. Entonces marcamos otro punto. Y ese sería el lugar ubicado dentro de nuestra carta Smith de nuestra impedancia compleja. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Es de que a partir del eje 0, del punto 0, bueno, punto 1 en sí sería nuestro punto 0, ¿no? Dentro de la carta Smith, lo que hacemos es dibujar con un compás una circunferencia, que es en sí de todo, que va desde 1 hasta el punto donde hemos hallado, ¿no? Y eso es lo que vamos a mantener. Y este valor de la resistencia de ángulo del compás es el que tenemos que mantener, bueno, el radio, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y miren, justo pasa ahí. Esa sería una distancia que luego les voy a explicar para qué debemos de mantener este valor de nuestro compás. Y así. Entonces, lo siguiente que tocaría hacer, después de haber realizado una circunferencia en base a este radio, ¿verdad? Que sería desde el punto 1 hasta como extremo nuestra impedancia que hemos hallado dentro de la carta de Smith. Sacamos una línea recta hasta que se salga, ¿no? ¿Y qué nos dice esto? Esta línea sería el ángulo con el cual va a salir. Tengo una simulación que aquí tenemos. El ángulo de reflexión sería de 29.7. Para eso estamos hallando. De 29.7 grados. Y si nos podemos dar cuenta, es casi 30, ¿no? No siempre es perfecto, pero tampoco la variación es mucha, ¿ya? Entonces estamos llegando casi a la perfección de 29, casi 30, ¿no? Aquí estamos hallando el ángulo de reflexión. Ahora 0,537. ¿Cómo hallamos eso? Como les estaba explicando en un principio, con la distancia que hemos hallado con nuestro compás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dentro de la tablita de la gráfica de la carta de Smith tenemos los valores, ¿no? Entonces el coeficiente de reflexión, y lo ponemos desde ese punto hasta ahí, desde 0, que esté bien emparejado, hasta ahí. ¿Y qué tendríamos? 0.5, cada uno de estos vale 0.02, 0.5, 0.52, 0.54 más o menos. Y en nuestra simulación también tenemos de que es idéntico, ¿no? 0.537, es casi un aproximado de 0.54 como tenemos acá. Y lo mismo, si quisiéramos ver el ROE, que era la relación de onda estacionaria, tenemos que es 3.32 y lo mismo, lo subimos. Y como podrán ver, 3. Casi 20 algo, ¿no? 3.32 más o menos aproximadamente. Y así es como se usa la carta de Smith para cualquier ejercicio, ¿no? Ahora, también se preguntarán qué son estos valores de aquí al externo, que son muy pequeños, ¿no? Que va desde 0 en sí hasta 0.49. Pues ese es el valor de lambda. Cuando tenemos un ejercicio en el cual nos dicen para poder hallar una impedancia de entrada, no nos dan, simplemente nos dan el valor de nuestras impedancias de la carga y la impedancia característica, pero ellos nos piden hallar la impedancia de entrada. Entonces también en un ejemplo siguiente vamos a demostrar cómo hallar eso también, cómo hallar la impedancia de entrada mediante la carta de Smith. Y eso sería todo, ya que esta es la única relación. Entonces los pasos serían ¿cuáles?
primero nuestra impedancia compleja, normalizarla, dividiéndola entre la impedancia característica del sistema. Una vez teniendo estos datos, el primer dato es de la resistencia, que vendrían a ser estos arcos, ¿no? Cada uno de estos. Entonces hallamos el de 2 y otra vez 1.5 inductivo, buscamos la onda 1.5, entonces coincidimos en este punto, realizamos lo que es una circunferencia desde el punto 1, que es, que es casi la zona perfecta, hasta como extremo el punto de nuestra impedancia, por si es que no ha quedado claro, y medimos esta distancia con nuestro compás y según la tablita tendría que estar coincidiendo. Y lo mismo, tengo una simulación en la cual vamos a ir demostrando, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo de que este es el punto de la impedancia ya dentro de la carta de Smith normalizada. Y si lo vemos es casi similar, ¿no? Es casi similar al punto este. Y eso sería todo, ya que con la simulación igual estamos demostrando los mismos valores que estamos hallando dentro de la figura y de la carta de Smith. Eso sería todo por mi parte. Ejercicio 2.18. Una línea sin pérdidas con impedancia característica Z sub 0 es igual a 75 ohm. Mide 2.2 longitudes de onda a cierta frecuencia de trabajo. Al final está conectada una carga Z sub L que es igual a 100 más J 50 ohms. Use la carta de Schmidt para encontrar, inciso A, la impedancia de entrada de la línea. Inciso B, el coeficiente de reflexión de voltaje, magnitud y fase en la carga. Inciso C, la impedancia vista en el centro de la línea. Y inciso D, el coeficiente de reflexión de voltaje, magnitud y fase en el mismo centro de la línea. Como podemos ver en la imagen, tenemos un sistema de transmisión de línea donde se requiere analizar la impedancia a lo largo de la línea. La línea tiene una impedancia característica de 75 ohms y una carga conectada al extremo A donde 100 más J50 ohms. La línea tiene una longitud total de 2.2 lambda, donde lambda es la longitud de onda en la línea. Esto quiere decir que desde el punto A hasta el punto B hay 2.2 lambda de distancia eléctrica. El punto marcado en el centro, o como Z centro, está a 1.1 lambda de B, es decir, justo a la mitad de la línea. En la figura se marcan tres impedancias importantes, que es Z sub L, la carga en el extremo A, Z centro, la impedancia vista en el centro de la línea, y ZI, que es la impedancia de entrada vista en el extremo B. Ahora, para utilizar la carta de Schmidt, el primer paso obligado es normalizar la impedancia. ¿Cómo se consigue la impedancia normalizada? Pues se consigue dividiendo Z sub L entre Z sub 0. Esto es igual a 100 más J50 entre 75. Aquí tenemos una división de número complejo con un número real. Esto se resuelve dividiendo cada parte del número complejo entre el número real. ¿Cómo sería? Que 100 entre 75 nos daría este resultado y J50 nos daría entre 75 nos daría este otro resultado. Al ver este resultado podemos ver que la carga entonces queda localizada en la carta por el punto A. Entonces, para encontrar el inciso A, nos basamos dependiendo a esto. ¿Qué quiere decir? Que la transferencia, aquí vamos, la transferencia en el punto a la entrada de la línea, hay que trazar un círculo del coeficiente de reflexión cuya magnitud es constante. Después hay que avanzar sobre ese círculo una distancia equivalente a 2.2 lambda hacia el generador en sentido en manecillas del reloj, como se puede ver aquí también nos indica.
cada vuelta completa equivale a 0.5 lambdas, por lo que hay que dar 4 vueltas más 0.2 lambda medida desde el punto A. De esta forma se llega a la entrada en la línea punto B. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Primero, nos dice que nos tenemos que mover 2.2 lambdas. ¿Qué quiere decir eso? Que 2.2 lambdas son igual a 22 divisiones en la escala exterior. Por aquí. Cada vuelta completa es a 0.5 lambdas, o sea, 5 divisiones. Entonces, si nos tenemos que mover 2.2 lambdas, son 4 vueltas más 0.2 lambdas adicionales. Entonces, ubicamos el punto A, donde está nuestra carga, en la carta. Identificamos en el círculo la constante donde está A, aquí. Y nos movemos en sentido horario, como nos ha dicho, hacia el generador, en sentido horario. Contamos 22 divisiones en la escala exterior y llegamos a obtener el punto B. Ahí es donde finaliza el movimiento. Así es como encontramos este resultado, que sería Z sub i es igual a 0.785 menos J 0.52. Ahora, para verificar, también podemos encontrarlo eh, matemáticamente, sin basarnos en la carta. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que la impedancia es igual a Z sub 0 por Z sub L más J Z sub 0 tangente de beta L. ¿Qué es beta L? Es el desfase total a lo largo de toda la línea. Todo eso sobre Z sub 0 más J Z sub L tangente de beta L. Para poder continuar haciendo el ejercicio tenemos que normalizar la longitud. Entonces, tenemos que la longitud es igual a 2.2 lambda, que eso sería igual a 2 lambda más 0.2 lambda. Entonces, la longitud normalizada sería a 0.2 lambda. Aquí lo importante es recorrer 2 lambda enteros cuando cambia la impedancia. Así que solo influye el extra 0.2, como hemos dicho. Continuando, calculamos con L es igual a 0.2 lambda. En el desfase tenemos que beta L es igual a 2pi entre lambda por 0.2 lambda, que es igual a 0.4 pi radianes, 72 grados. Y tangente de beta L es igual a tangente de 0.4 pi, que es igual a tangente de 72 grados, que eso sería igual a 3.0777. Esto lo que hemos encontrado vamos a sustituir en nuestra fórmula que ya teníamos previamente, que lo habíamos sacado, ¿no? Aquí. Y entonces tenemos que Z sub in es igual a los 75, porque eso valía nuestro Z sub 0, por 100 más J50, que es lo que valía nuestra Z sub L, más J Z sub 0 por beta L,
que hemos sacado por tangente de beta L, ¿no? Que hemos sacado que valía 3.0777. Lo mismo abajo reemplazamos con los datos que ya hemos sacado y teníamos. Entonces, simplificando, ¿no? Haciendo parte por parte esta, esta sumatoria y multiplicación, tenemos que en el numerador sería 100 más J50 más J 230.83, porque eso nos da la multiplicación de estos dos, es igual a 100 más J 280.83, que eso ya sería el resultado en el numerador. En el denominador tenemos que es 75 más J 100 más J50 por 3.0777. Entonces calculamos y tenemos que 100 más 50 más J50 por 3.0777 es igual a 307.77. La multiplicación de esto más la multiplicación de J50 por 3.0777 nos daría J153.88. Ahora hay que multiplicarlo por J. Entonces tenemos que J por 307.77 más J 153.88 es igual a J 307.77 menos 153.88. Luego continuamos y como recordamos tenemos un 75. Entonces ya continuamos la operación con el 75 que nos restaría. Y tenemos el resultado que es 78.88 más J 307.77. Al, al hacer parte por parte ya tenemos el resultado en nuestra ecuación principal, que sería Z sub in, que es igual a 75 por 100 más J 280.83 entre menos 78.88 más J 307.77. Eso nos da un resultado, haciendo la división, nos da un resultado de 59 menos J 39 ohms. Eso ahora lo tenemos que normalizar. ¿Cómo lo normalizamos? Dividiendo con Z sub 0. Nuestro resultado de nuestra Z sub in se divide con Z sub 0. Entonces tenemos que es Z sub i es igual a 0.785 menos J 0.52. Bueno, luego de haber obtenido su valor normalizado, nos dice que para poder encontrar su valor verdadero se tiene que desnormalizarlo. ¿Cómo, cómo se encuentra su valor desnormalizado? Es el Z sub i es igual a Z sub 0 por Z sub i normalizado. Entonces tenemos que 75 multiplicado por nuestro por nuestra Z sub i normalizado nos va a dar 58.9 menos J 39 ohms. Y eso sería nuestro resultado para el inciso A. Como pueden apreciar, ese es el resultado también que nos ha dado al sacar con con la tabla de Schmidt. Bueno, continuando, tenemos el inciso B, que es el coeficiente de reflexión de voltaje en la carga, se lee directamente en el punto A, que representa precisamente a la carga. Para estimar su magnitud, tómese una regla o escuadra con escala en milímetros y haga la operación siguiente usando una regla de 3. Nos dice que
1.0 sobre OC es igual a PL, PL que es el coeficiente de reflexión de voltaje, entre OA. ¿Qué es este OC y OA? Son la distancia del centro O hasta el punto A y del centro O hasta el punto C. Este es 1.0 es un valor de preferencia que se tiene ya. Entonces, eh, como dice, se toma una regla o escuadra o se va midiendo en milímetros eh, desde el punto A hasta el punto C, cuánto es de aquí a aquí, desde el punto O hasta el punto C y desde el punto O hasta el punto A, también cuánto es. Al sacar esos resultados, vamos a obtener que PL es igual a 0.31. Para hallar el ángulo, se lee sobre la línea OC, sobre la línea que tenemos aquí, desde la U hasta la C, ¿cuántos ángulos? Aquí tenemos los ángulos. Son sobre esta línea y nos da un total de 48. Entonces tenemos que 0.31 con un ángulo de 48. Ahora, para confirmar igual matemáticamente, sin llegar a recurrir a la tabla, se puede sacar PL, que sería igual a Z sub L menos Z sub 0 entre Z sub L más Z sub 0, que es igual a 100 más J50 menos 75 entre 100 más J50 más 75. Esa división nos da un igual de 0.207 más J 0.226. 226. Y eso transformando a polar o convirtiendo a polar nos da que es 0.307 con un ángulo de 47.49 grados. Como podemos ver, es casi similar, solo varía con milímetros y eso. Y bueno, continuando, tenemos el inciso C, que para leer la carta de la impedancia vista en el centro de la línea, se puede partir desde B y avanzar 1.1 lambda hacia la carga, sentido contrario al de las manecillas del reloj. O bien se puede iniciar en la carga punto A y desplazarse 1.1 lambdas hacia el generador, sentido de la manecilla del reloj. El resultado obtenido sería el mismo. Tomemos a la carga punto A como el punto de partida aquí y avancemos y al avanzar 1.1 landas, 2 vueltas más 0.1, se lee sobre el círculo de P sub B, constante la impedancia buscada, que sería aquí, el punto D. O sea, las dos vueltas más 0.1 landas que vamos a dar van a terminar aquí, en el punto D. Entonces, al sacar sus datos de, de, de esta carta de Smith, nos dice que el inciso D, el inciso C, perdón, que el Z centro es igual a 1.68 menos J 0.45 y eso sería normalizado y el Z centro desnormalizado sería multiplicado por Z sub 0, como ya lo hicimos antes, ¿no? Desnormalizando la impedancia, es 75 por
nuestro resultado de Z sub 0 normalizado, que sería igual a 126 menos J 33.7 ohms. Y luego tenemos el inciso D, que es el coeficiente de reflexión de voltaje, magnitud y fase en el mismo centro de la línea. Este coeficiente de reflexión de voltaje en el centro de la línea se lee directamente en el punto D por facilidad de la lectura desde el punto D, por facilidad de la lectura en la escala de los grados de la línea OD. Se prolonga hasta que corte dicha escala. Entonces vamos a ir y vamos a cortar hasta los grados y vamos a obtener el resultado que sería 0.31 con un ángulo de 24 grados. Como podemos ver aquí, 24 grados. Continuando tenemos el ejercicio 2.19 que empleando la carta de Schmidt encuentra la longitud mínima en metros que debe tener una línea terminada en circuito abierto para que a la entrada presente una impedancia de J 30 ohms. Si Z sub 0 es igual a 100 ohms, considere que la ER, que ER quiere decir epsilon sub R, que es la constante dieléctrica relativa de la materia, del material, perdón, eh, del dieléctrico en la línea vale 2.5 y que la frecuencia de trabajo es de 300 MHz. Bueno, eh, como solución tenemos que R y X de la carga tienden a infinito. Al, al punto A que identifica la carga, circuito abierto, está en extremo derecho de la carta. La magnitud del coeficiente de reflexión vale 1, de modo que el circuito de coeficiente de reflexión coincide con el círculo de R es igual a 0. Al girar en el sentido de las manecillas del reloj, desplazamiento de la carga hacia el generador, lo necesario hasta encontrar que J30 entre 100 es igual a J0.3. Se determina que L es igual a 0.297 lambda. Eh, tenemos que en la línea lambda es igual a lambda sub 0 entre raíz de la constante dieléctrica, que es epsilon sub r. Entonces, tenemos que lambda sub 0, sabemos que anteriormente vimos que para encontrar esto era la velocidad de la luz entre, entre su frecuencia, y aquí sabemos que su frecuencia es de 300 megahertz. Eso se divide entre la velocidad de la luz y nos da un 1, dividido entre la raíz cuadrada de la constante dieléctrica, que es 2.5. Y eso nos da un igual de 0.6325 metros. No termina ahí. Tenemos que sacar la longitud perdida, que eso se hace con la longitud que ya nos dio al principio. Nos decía que tenía una longitud inicial que era 0.297 y lo multiplicamos con nuestro lambda que hemos sacado, que al hacer la multiplicación nos da que es 18.8 centímetros. Eso sería nuestra longitud perdida y eso sería la resolución en sí porque nos pide la longitud total, ¿no?
Ese sería donde terminara el ejercicio 2.19. Luego tenemos el ejercicio 2.20, donde dice que una línea sin pérdidas con Z sub 0 es igual a 50 ohms termina en cortocircuito. La línea mide 1.8 lambda a cierta frecuencia de trabajo. Use la carta de Schmidt y encuentre A, la impedancia de entrada, B, la posición del primer máximo de voltaje más cercano al generador y C, el BSWR de la línea. Tenemos esta imagen que es una línea de transmisión con onda estacionaria, causadas por reflexión. Tenemos la línea física que está aquí abajo, que es el punto A, que es, donde, es el final de la línea, donde tenemos una carga Z sub L que es igual a cero, está en cortocircuito, y el punto B, que es el inicio de la línea, y el generador. Luego tenemos que Z sub 0 es igual a 50 ohms, que es la impedancia característica de la línea, y una longitud total de 2 lambda. Eh, También tenemos un patrón de voltaje, que es aquí arriba, que en el eje B tenemos la magnitud de voltaje a lo largo de la línea. También tenemos el patrón de onda estacionario y los puntos C, que están aquí abajo, son donde el voltaje es mínimo. ¿Qué está pasando en esta imagen? Está pasando que el generador envía una señal desde el punto B hacia A. En el punto A, Z sub L es cero, o sea, está en cortocircuito, toda la energía se refleja. La onda incidente y reflejada se superponen creando un patrón estacionario. Eh, uy, Cada 0.5 lambdas se repite el patrón de máximo a mínimo. Las distancias importantes son de 0.5 lambdas, distancia del primer mínimo desde la carga, y 0.5, que es la distancia mínimo consecutiva, como se puede ver. La consecutiva y la 0.5, que es la primera, que es la distancia del primer mínimo desde la carga. Eh, en resumen, podemos decir que el voltaje varía a lo largo de la línea, creando un punto de voltaje máximo y mínimo debido a la interferencia entre ondas incidentes y reflejadas. Bueno, para resolver tenemos el inciso A, que nos pedía la impedancia de entrada, que es la carga en el circuito cerrado, R es igual a 0 y X es igual a 0, y por lo tanto su posición en la carta Schmidt es la indicada por el punto A, acá. La magnitud del coeficiente de reflexión es 1 y el circuito de P sub B constante coincide con el círculo R es igual a 0. Para llegar a la entrada de la línea hay que desplazarse 1.8 lambda desde el punto A hacia el generador. Finalmente, la impedancia normalizada de entrada corresponde al punto B. Desde el centro vamos a marcar al punto A, nos vamos a mover 1.8 lambdas, sentido horario, y vamos a llegar hasta el punto B, donde va a ser nuestra impedancia normalizada de entrada eh, correspondiente. Y tenemos que Z sub I es igual a menos J 3.1, como podemos ver acá. Y desnormalizándolo, tenemos que Z sub I es igual a 50, que sería el Z sub 0, perdón, por el Z sub I normalizado, que nos da que es menos J 155 ohms. Pasamos al punto B.
Ah, he estado mencionando los R y X, pero ¿qué quiere decir? R es la resistencia normalizada, y X es la reactancia normalizada. Rho L, que también lo he mencionado, es la magnitud de coeficiente de la reflexión. Bueno, continuando, tenemos en el punto B, que es la posición del primer máximo del voltaje más cercano al generador. De la figura podría decirse rápidamente que el primer máximo de voltaje más cercano al generador está a una distancia de 0.05 lambdas, medida desde el principio, como se puede ver, 0.05, eh, principio de la línea hacia la carga. Para determinar la misma respuesta con la carta de Schmidt, debe recordarse primero que de acuerdo con las ecuaciones que vimos anteriormente, la impedancia vista en punto voltaje máximo y mínimo siempre es la resistiva pura e igual, respectivamente a Z sub 0 y BSWR. Y Z sub 0 entre BSWR, el máximo de voltaje buscado estará, por lo tanto, sobre el eje real del plano complejo U menos JV, o sea, sobre la línea horizontal centrada de la carta. La pregunta es ¿dónde? ¿En el extremo izquierdo o en el extremo derecho? Pues tenemos eso en la ecuación, en esta ecuación, que indica la impedancia normalizada en el punto de voltaje máximo. Sería Z sub 0 por BSWR entre Z sub 0, que eso es igual a BSWR, que es igual a B máximo, o sea, voltaje máximo, entre B mínimo, que eso sería menor a 1. Se concluye que si la impedancia normalizada debe ser real y mayor que 1, la única posibilidad de este ejercicio es que se localice en el punto C, donde R tiende a infinito. La distancia entre la entrada de la línea punto B y el primer máximo de voltaje más cercano es entonces 0.05 lambdas, que se determina girando en sentido contrario a las manecillas del reloj hacia la carga. Y por último, tenemos el inciso C, que confirma el inciso D, que dice que encontremos el BSWR de la línea. Y esto se hace consultando la siguiente tabla, mm, que ya vimos anteriormente, que como hemos dicho, que Z sub L es igual a 0 porque está en cortocircuito. Entonces, eh, rho, rho sub B 0 vale menos 1 y su BSWR tiende a infinito. Es lo que hemos explicado aquí, por lo que ahí terminaría eh, la explicación. Gracias.